¿El fin? No seré una de muchas. Habían atravesado las calles con suma rapidez, pero no había sido tarea sencilla poder escaparse. Después de haber abierto la puerta y observado minuciosamente el pasillo, se habían atrevido a salir. El escritorio lo habían dejado con todos sus objetos esparcidos en la habitación. De todas formas, nunca sabrían quién no lo había hecho. Las personas que aparentemente estaban discutiendo no estaban a la vista. Quizás se habían retirado ya o se habían perdido de igual forma detrás de alguna de las puertas. Becky había dejado que esta vez Fryn bajara sola las escaleras, estuviera un rato entre la multitud para que, después de unos minutos, ella hiciera lo mismo. Probablemente nadie pensaría certeramente por qué salían las dos juntas del segundo piso, pero era mejor prevenir, y más ahora que todos estaban al tanto de ellas en esos momentos. Había localizado a Fryn a lo lejos. Estaba a punto de hacerle una señal cuando obtuvo su atención, pero fue interceptada por su amigo John. «Becky», dijo sonriente, con un joven muy parecido a él a su lado. «Pensé que ya te habías retirado». «Estaba conociendo la casa», contestó. «Y debo decirte que es muy hermosa, John». «Muchas gracias», dijo. «Déjame presentarte a mi adorado sobrino», dijo señalándole. «Por un momento pensé que estarías en su fiesta de bienvenida sin conocerlo». «Por supuesto que no. No tenía para nada pensado irme sin antes conocerte», mintió. «Soy Becky Armstrong», tendiendo su mano. «Danny Clark», respondió a su saludo. «Es usted toda una celebridad aquí, señorita Armstrong». «No es para tanto», dijo. «Y por favor, solo dime Becky. Sé que acabamos de conocernos, pero olvida las formalidades». «Y es mejor que obedezcas», dijo su tío tocándole el hombro. «Becky es un tanto insistente con ese tema». «Que así sea entonces», respondió el joven educadamente. Becky miró hacia su derecha, encontrando a Fryn viéndola con impaciencia. Ella volvió su vista al frente pensando en cómo escaparse de esta. John miró en su misma dirección, encontrando a la pelinegra también. «Pero mira nada más quién está allá», dijo hablando con él mismo. «Ven, Danny, te presentaré a la otra dueña de la moda aquí en Bangkok». «¿Hay otra?», preguntó interesado. «Y muchas más, pero nadie como ellas», refiriéndose a Fryn y Becky. Becky maldijo por lo bajo cuando descubrió que su espera tardaría más tiempo. «Bien, no te quitaremos más tiempo, Becky», dijo John. «Seguiremos presentando al anfitrión. Disfruta de la fiesta y espero verte pronto». «Espero lo mismo», contestó. «Ha sido un gusto, Danny», saludándolo. «Igualmente, Becky», contestó. Ambos hombres se fueron claramente en dirección hacia la pelinegra. Becky le hizo una seña de que estaría afuera y ella asintió. Estaba a punto de comenzar a caminar cuando fue interceptada, igualmente como la castaña hacía unos minutos. «Fryn, al fin te encuentro», dijo John. «Te presento a mi sobrino Danny Clark. Ella es Fryn Sarocha». El joven se acercó hasta ella, algo intimidado por su mirada, pero encantado con su belleza. «Te esperábamos más temprano», dijo tendiendo su mano. «Bueno, es que hubo un problema con el avión y tuve que tomar el siguiente vuelo», contestó algo nervioso. «Es por eso que tardé algunas horas». «Ya veo», dijo viendo a Becky salir por la puerta. «Pero es bueno que finalmente estés aquí». «¿Sí?», contestó escuetamente. Alguien saludó a John a lo lejos y éste respondió. Alcanzó su brazo. «Disculpen», dijo. «Alguien me llama». «Estaré por aquí, cualquier cosa, Danny», dijo mirándolo. «Está bien, tío, ve tranquilo», respondió. «Nos veremos pronto, Fryn». «Así será, John», respondió mirando cómo se iba. Dirigió su vista nuevamente al frente, ya aliviada de haberse salido tan rápidamente de aquel retraso. «Bueno, si eso es todo, yo debo irme. Ha sido un placer, Danny», dijo, queriendo alejarse. «Espera», dijo sujetando su brazo. «¿No quieres un trago o algo?», preguntó reteniéndola. Fryn miró su brazo y el joven rápidamente la soltó, dando un paso atrás. «Como ya he dicho, tengo que irme», respondió lentamente para que entendiera. «Y gracias por tu ofrecimiento, pero ya he tenido suficiente». «¿Y bailar?», intentó de nuevo. «¿Me concedería una pieza, señorita Sarocha?». «¿Cuántos años tienes?», preguntó medio divertida. «Tengo 19, pero pronto cumpliré los 20», respondió rápidamente.
¿Y no crees que soy algo mayor para ti como para que intentes ligar conmigo?, preguntó. No, yo solo quiero conocerla mejor y... Lo siento, pero eso no sucederá hoy. Él la miró con ojos esperanzados. Ni nunca, puntualizó. Sonrió divertida cuando él observó el piso avergonzado. Posiblemente le había gustado al niño. «Si eso es todo, ¿ya puedo irme?», preguntó nuevamente. «Sí, yo... lo siento», mirándola. «Ha sido un placer para mí, señorita Sarocha», tendiéndole la mano. «Y si me permite decirle, es usted una mujer muy hermosa». «Gracias, niño», respondió correspondiendo el saludo. Giró y salió de la casa rápidamente antes de que alguien nuevamente la retrasara. Una vez fuera, se había acercado hasta su auto y le informó a su chofer que podía irse a casa. Este la había mirado sorprendido durante unos segundos, pero no había replicado nada ante aquella orden. Fryn esperó hasta que el hombre se alejara considerablemente para comenzar a buscar el auto de Becky, el cual ya estaba encendido y acelerando en señal de espera, bastante cerca de donde había estado el auto que la transportaba a ella. «¿Te tardaste?», dijo Becky una vez que ella había entrado al auto. «Tú también», respondió Fryn sin mirarla. Temía observarla y que su expresión la delatara, revelando el gran deseo con el que Becky la había dejado en aquel despacho. Haber contenido durante tanto tiempo todo lo que Becky despertaba en ella, para después recibir de golpe toda aquella cercanía, comenzaba a resultar difícil de controlar. Por obvias razones, Becky no había conducido en dirección a su penthouse. Quería evitar a toda costa algún posible encuentro entre Fryn y Pailiu. Temía que su secretaria recordara las cosas con verla o, tal vez, que Fryn volviera a perder la compostura e hiciera algo de lo que ambas se iban a arrepentir. Unos momentos atrás había confirmado su teoría de que a la pelinegra le molestaba hablar de Pailiu y, sobre todo, el tema de que estaba alojada bajo su protección. Pero, ¿por qué le molestaba? Ella le había dicho incansablemente que no eran nada y que no había razón de explicaciones y enojos de algún tipo. Pero, ¿por qué había reaccionado así la última vez? Quizás con el tiempo lo averigüe. Las dos esperaron a que las rejas de la mansión Sarocha fueran abiertas una vez que habían reconocido a su dueña. El viaje había sido silencioso, pero no evitó que alguna de las dos se mirara fugazmente sin que la otra lo notara. Fryn salió en completo silencio del auto y Becky la siguió de igual manera. Cuando estuvieron adentro, no había rastros de algún empleado rondando, y era algo más que obvio teniendo en cuenta la hora que era. Subieron las escaleras y fueron directamente hacia la recámara de la pelinegra, quien, luego de cerrar la puerta con traba, sintió las manos cálidas de la castaña en su cintura, que luego la giraron para estar frente a frente. Por pura inercia y costumbre, Fryn la tomó del cuello para besarla. Comenzaba a gustarle hacer aquello. El cabello de Becky era tan suave que a sus manos les resultaba inevitable pasar los dedos entre él. Becky la acercó más hacia ella mientras el beso aumentaba ligeramente de intensidad. Fryn, sorpresivamente, tomó a Becky de los cabellos y se apartó de sus labios. No tomaría una venganza por completo, pero un pequeño desquite por su actitud no vendría nada mal para alimentar su ego. Ella también deseaba aquella cercanía, no iba a negarlo, pero sabía disimularlo muy bien, a diferencia de Becky. «Todavía no me dijiste por qué, aun sabiendo lo que sucedió, no quisiste escucharme», dijo cerca de su boca. «¿Qué?», preguntó retrocediendo un poco. «Pensé que ya habíamos tenido esta charla, Fryn». «Una charla inútil de la que tú ya sabías la respuesta», dijo yendo hacia un mueble para depositar en él su collar, pulseras y demás cosas. «Dime, Becky, estoy esperando tu respuesta». «Fryn, olvídalo, ¿sí?», propuso. «Ya no tiene caso. Pailiu posiblemente nunca lo recuerde y asunto solucionado». «¿Y olvidar la manera en la que me trataste?», girándose. «Aun cuando tú habías escuchado claramente lo que esa me dijo. Y por si fuera poco, la tienes viviendo contigo. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que quedara tirada?», preguntó. «No fui yo quien la mandó al hospital. Me sentía culpable de alguna manera y necesitaba hacerme cargo de la situación». «Claro, Becky la bondadosa», contestó. «¿Te dio tanta lástima que la tienes viviendo contigo?», preguntó caminando hacia la cama, donde se sentó tranquilamente observando a Becky.
La castaña estaba acercándose a ella cuando Fryn levantó la mano. «Ni se te ocurra acercarte», ordenó. «Estoy enojada contigo, Becky». «Finny», suspirando, «tuve que crear una mentira que no sé hasta cuánto pueda durar. Mientras eso pase, no sé de qué manera se descontrolará todo. ¿Y por qué lo hice? Para no meterte en problemas a ti. Necesitaba poner distancia para pensar en la situación y ver de qué manera tranquilizar las cosas, ¿no lo entiendes?», preguntó. «Si yo hubiera dicho la verdad, estarías bajo sospecha, y ni hablar si Pailiu recordara todo», terminó diciendo. Fryn la había escuchado atentamente sin interrupciones y sabía que tenía razón. Si Becky no hubiera inventado la mentira de la que no tenía idea, quizás ella sí estuviera en problemas, y más cuando recordó que una de sus empleadas las había visto en las escaleras cuando su secretaria estaba desangrándose en el piso. Aunque no encontraba un buen motivo para justificar el trato que le había dado, decidió dejarlo pasar. Quizás era cierto que estaba bajo presión y no podía culparla por preocuparse. Después de todo, estaba ahora con ella y no con esa tal Pailiu. «Hazme sentir bien», ordenó recostándose sobre la cama. No hizo falta que lo repitiera, porque Becky ya se encontraba a pocos centímetros de su rostro. La castaña besó delicadamente su cuello y fue descendiendo hasta donde el escote se lo permitía. Después la ayudó a quitarse el vestido y lo dejó a un lado sin demasiados miramientos. Fryn acarició sus cabellos, animándola a continuar. Becky entendió la señal y se acercó nuevamente, mientras ella misma se deshacía de su vestido. Fryn soltó largas exhalaciones ante sus atenciones. Si todavía estaba molesta con ella, al menos podía aprovechar aquella oportunidad para dejar que Becky se esforzara en complacerla. La pelinegra se removió gustosa ante sus caricias. Esta vez Becky no la hizo esperar como en casa del señor Clark y fue mucho más directa, sorprendiéndola y arrancándole un fuerte suspiro. Luego subió hasta quedar frente a ella y la besó sin dejar de atenderla. Fryn correspondió, interrumpiendo el beso por momentos para recuperar el aliento. Cuando Becky notó el temblor de sus piernas, intensificó sus atenciones. «Becky, Becky», repetía la pelinegra. A Becky comenzaba a encantarle escuchar su nombre de aquella manera. De repente, Fryn volvió a pronunciarlo con más fuerza, dejando claro que finalmente había llegado a su límite. Becky esperó a que su respiración se tranquilizara antes de acostarse junto a ella. Sin embargo, Fryn todavía sentía aquella intensa corriente recorriendo su cuerpo. En lugar de apartarla, como acostumbraba, sorprendió a ambas al acercarse nuevamente a Becky. La castaña recibió con agrado aquella iniciativa y volvió a besar su cuello, consiguiendo despertar rápidamente las mismas sensaciones. «Fryn», suspiró Becky ante sus atenciones. «Becky, por favor», murmuró cerca de su oído. Fryn tomó una de sus manos para indicarle lo que quería y Becky entendió enseguida. Sus caricias volvieron a intensificarse mientras la pelinegra se dejaba llevar por el momento. Esta vez, Fryn también correspondió a sus atenciones, provocando en Becky una reacción que no pasó inadvertida. Poco después, ambas terminaron completamente relajadas. Fryn ocultó el rostro en su cuello. Estaba a punto de decirle lo mismo de siempre, pero las cálidas caricias que Becky dibujaba sobre su espalda terminaron por vencerla, y sin darse cuenta, cayó en un profundo sueño. A la mañana siguiente, cuando despertó, por un momento se asustó cuando sintió unos brazos rodearla, pero cuando volteó y lo primero que vio fue el rostro de Becky, rápidamente recordó lo que había sucedido. Al parecer, durante la noche ella se había tumbado a su lado, y Becky, de alguna manera, había logrado abrazarla con ambos brazos. Fryn experimentó, después de mucho tiempo, más sensaciones contradictorias. No iba a mentir diciendo que no se sentía bien estando así, pero no podía, no debía. Ella no tenía por qué compartir un momento así. Estaba confundida acerca de lo que había sucedido con Becky, pero eso no significaba que ya podían hacer como si nada hubiera sucedido y actuaran como una pareja de hace tiempo. Aquello sonaba bastante irreal hasta en su cabeza. Logró despojarse de aquellas manos que sabían muy bien cómo tratar su cuerpo. La observó dormir plácidamente durante algunos instantes. Becky era todo lo contrario al ser humano molesto y chantajista que era estando despierta. Pero ahora, estando de esa manera y en su cama, ella era...
sacudió su cabeza antes de pensar cualquier tipo de estupidez. No olvidaría que por su culpa estaba metida en aquella confusión. Era ahora que no debía haberse dejado llevar por los deseos de su cuerpo. Estaba demostrando ser débil y que no supo mantener su palabra como lo había dicho desde el principio. Increíble, murmuró yendo hasta su baño. Nada que una relajante ducha en la mañana despejara cualquier duda o molestia que sintiera. Ya vería de qué manera iban a marchar las cosas de ahora en más. Después de casi media hora, Fryn había salido del baño encontrando su cama vacía. Había experimentado una extraña sensación en su pecho cuando supuso que Becky se había ido sin siquiera despedirse, pero aquello cambió cuando la vio esperándola en el comedor para desayunar. No había expresado su sorpresa con facciones, pero era una acción muy atenta por parte de Becky haberse quedado. Le daba al menos un poco más de ideas acerca del embrollo en el que estaban metidas. Habían desayunado juntas y habían tenido una amena charla esa mañana tranquila. Becky se había despedido de ella con mucho respeto y Fryn empezaba a relajarse y dejarse llevar. Después de ese inesperado encuentro, había pasado una semana completa. Becky había hecho tiempo de visitarla 2 veces, donde esas veces Fryn nuevamente había puesto la regla de no dormir juntas. La castaña se había sorprendido, pero ya no había protestado. A veces eran demasiado confusos sus repentinos cambios de humor o decisiones, pero no era nada que no pudiera controlar llevándola al dormitorio cada vez que eso sucedía. Pailiu se había mostrado más cariñosa de lo normal y Becky había notado claramente eso, pero siempre mantenía las distancias. Lanzaba indirectas de vez en cuando de que ya nada le interesaba, pero Pailiu parecía no querer entender o fingía muy bien. Con la revista iba de maravilla, pero aún así no había podido encabezar el primer lugar. Fryn había hecho un excelente trabajo y ella no tenía queja alguna, ya que sabía que era muy merecido. Habían pasado 2 días desde que no hablaba con la pelinegra. Quizás estaba muy ocupada o, como siempre, con sus prejuicios a flor de piel. La invitación para la fiesta sorpresa de Boris había llegado y ella no pensaba faltar bajo ninguna circunstancia. Afortunadamente, William la había pasado a recoger puntual y juntos fueron hasta la mansión Dyatlov, donde el viejo Boris llegaría de un viaje de negocios y todos le iban a dar la bienvenida, ya que solamente él podía viajar por trabajo hasta el día de su cumpleaños. La fiesta era en el jardín trasero de la mansión, ya que, si fuera adentro, seguramente el ruido y la gente no darían la mejor discreción. Había largas mesas con comida y bocadillos. La bebida se servía a gusto de lo que había, o tranquilamente, se les podía pedir a los barman que atendían en un rincón. La música era bastante actual y movida. El esfuerzo de Polina se veía claramente. Becky fue rápidamente vista por esta y no dudó en relatar detalladamente todo lo que había hecho para sorprender a su esposo, y la castaña, no quedándole otra alternativa, tenía que soportar todo de manera educada. El chofer abrió su puerta y salió con lentitud y elegancia del auto. El frente estaba algo desierto en el sentido de que no encontraba la típica fila de autos estacionados, pero, pensándolo mejor, si se suponía que era una fiesta sorpresa, eso sería de lo más natural. Le ordenó al hombre que estuviera atento a su llamada, y éste solo asintió educadamente. Fryn fue guiada por un joven que estaba en la puerta hacia el patio, donde ahí sí había bastante gente y la fiesta estaba bastante viva. Tomó una copa de una mesa y se fue a sentar a un rincón, observando, como siempre, todo el panorama y a los demás invitados. Becky había sido prácticamente arrastrada por Polina, ya fuera para saludar a los demás invitados o presentarla con orgullo ante otras. Estaba ya comenzando a aburrirse de las típicas preguntas aburridas que le hacían. William hacía tiempo se había ido a bailar con una mujer y dudaba que él viniera a su rescate. Dio un vistazo a su alrededor para ver si encontraba algo más interesante que las absurdas discusiones de aquellos ancianos, y tuché. Sonrió cuando vio en un rincón lo que era, obviamente, lo más interesante en ese momento. «Lo siento, si me disculpan un momento, tengo a alguien a quien saludar», dijo marchándose. Algunas cabezas habían asentido distraídamente y otros ni la habían escuchado, ya que había comenzado a alejarse a la mitad de la oración. Observó la hora una vez más y supo que, si eso iba a ser durante toda la noche,
Ya se vería dormida del aburrimiento. Justo se había parado cuando escuchó una voz reconocida detrás de ella. «Tú sí que sabes cómo divertirte, ¿eh?». Giró para encontrar a Becky sonriendo. «Por cierto, te ves muy bien», comentó mirándola. «No sería yo si así no fuera», contestó caminando. «¿A dónde vas?», preguntó siguiéndola. «Al baño», contestó. Becky sonrió y ella supo captar muy bien aquello. «¿Y puedo acompañarte?», preguntó. «De todas maneras, así me niegue, sé que no me harás caso, Becky», contestó suspirando. «Puedes hacer lo que quieras». Becky festejó disimuladamente y las dos fueron al baño. Milagrosamente, la castaña no había intentado nada durante el trayecto. Frin pudo entrar tranquila y ésta la esperaba fuera, pero al salir, y después de haberse fijado muy bien de no ser vista, la acorraló contra la pared para besarla con mucha necesidad. Frin apenas había podido reaccionar ante su rapidez. «Lo siento», dijo Becky agitada, «pero necesitaba hacerlo». «No hay problema», relamiendo sus labios. Frin la tomó de sus hombros y le dio un fiero pero corto beso. Las dos, al separarse, caminaron como si nada, y fue justo cuando toda la música paró junto con las luces y los demás movimientos. «¡Ya ha llegado!», gritó contenta Polina entrando. Todos esperaron el momento en el que Boris entraba cansadamente por la puerta y todo el mundo le gritó el típico «sorpresa», guiado por abrazos y saludos acerca de su cumpleaños. Las dos esperaron el momento para acercarse y saludar igualmente. Boris, a pesar de haber tenido un cansador viaje, se había mostrado atento y alegre ante la hermosa sorpresa de su esposa, dando un grito de alegría para que la fiesta comenzara. Becky había invitado a bailar a Frin, pero ésta se había negado sin razones, así que no les quedó otra más que volver a acomodarse en una mesa para tener conversaciones cortas, ya que siempre alguien se les acercaba para saludarlas y felicitarlas. Un apuesto joven se había acercado para invitar a bailar a la castaña. Frin había hecho indiscutiblemente una mala cara, pero Becky ignoró esto, sabiendo que había sido ella quien no había querido bailar. Cuando los dos se alejaron, Frin se levantó rápidamente en busca de una bebida. Quedarse sentada viendo eso no era algo que le agradara realmente. Se había paseado por el jardín y hablado con otras personas más por el camino. Había perdido de vista a Becky y no sabía si eso era mejor o peor. Justo cuando estaba a punto de rendirse, la vio hablando con dos mujeres muy sonrientes. «Parece que lo vuelve a hacer de nuevo», comentó una mujer detrás de ella. Frin giró y encontró a Irena Korsakova, una importante diseñadora quien había colaborado con ella en otras oportunidades. «¿A qué te refieres?», preguntó intrigada, viendo que Irena también miraba en dirección a Becky. «Oh, vamos, Frin, no hace falta que disimules frente a mí», dijo con una copa en mano. «Sé muy bien del secreto de Becky». Sonrió antes de beber. «Supongo que tú, como su amiga, sabes de eso y lo ocultas para protegerla de alguna forma, ¿cierto?». «Algo así», respondió incómoda. «Si supiera que en realidad no había ninguna amistad, sino algo más, las cosas no serían buenas». Frin no quería estar en boca de todos para que hablaran a sus espaldas de esa manera. «¿Es eso una molestia para ti?», preguntó. «Para nada. Yo acepto las inclinaciones de los demás», acercándose. «Pero mírala nada más», señalándole con el mentón. «Si no quiere escándalos, yo le aconsejaría que tomara las cosas con más discreción. No sé qué haría si eso llega a los medios. Digo, esta noche puede ser una, la elegida, en otra ocasión será otra y así. Siempre es diferente, pero jamás se preocupa de la discreción». «¿Una diferente?», mirándola. «¿Cómo que una diferente, Irena?». «Supongo que no te cuenta ciertas cosas después de todo». «Explícate», dijo. «Es obvio, Frin», dijo. «Ella no puede estar con una sola mujer. Nadie me quita la idea de que tiene una amante diferente por doquier», comentó. Frin miró en dirección a Becky y vio que ahora estaba con una sola mujer, quien rió por algo que dijo y luego la abrazó. Eso había sido suficiente. ¿Por qué no se hizo esa idea antes? Como Becky la había chantajeado a ella, podría haberlo hecho con otras más. Las veces que se desaparecía y no daba señales, tranquilamente podría deberse a que estaba con otra u otras. Becky terminó de despedir a la mujer y sintió unas manos tapándole los ojos. «¿Quién soy?»,
dijeron en su oído de manera tímida. Ella sonrió al conocer aquella aguda voz. Tocando sus manos. Realmente es muy difícil saber quién eres. La verdad que no tengo idea. Becky, soy yo, protestó girándola. Observó a la rubia cruzándose de brazos y refunfuñar, queriendo aparentar estar molesta. Becky no olvidaría para nada la timidez de Diana, así le quitaran la memoria. Oh, eras tú, Diana, no te había reconocido, mintió riendo. Y no puedo creer que lo hiciera. ¿Me culpas acaso?, preguntó acercándose. La rubia rápidamente tragó saliva y se puso, como normalmente hacía, demasiado nerviosa con su cercanía. Becky, dijo alejándose, yo quería preguntarte algo, dijo. ¿Ah, sí?, sonrió. ¿Y qué sería eso?, preguntó. Desde la distancia eran observadas por un par de ojos. Frin no reconocía a la rubia que hablaba con Becky, pero se podía notar claramente su interés. Cuando Becky se había acercado a la rubia para decirle algo en su oído y ésta la había tomado de un brazo para poner algo de distancia, pero no se alejó demasiado, fue la gota que derramó el vaso. «Suficiente», dijo llamando la atención de su compañera. «Irena, ¿me harías un favor?», mirándola. «¿A ti?», preguntó. «Por supuesto que sí, soy toda oídos». «Bien», contestó, «porque quiero que me escuches con atención». Becky procesaba lo que acababa de escuchar. Luego de unos segundos de pensarlo, finalmente se decidió. «Seguro, ¿por qué no?», respondió. «Cuando vayas a verme, pregunta por mí y veremos qué haremos». «¿En serio, Becky?», preguntó alegre. «¡Gracias!», brincó abrazándola. En la efusividad del momento, Diana ya no pudo resistir su deseo y acercó sus labios a los de Becky, besándola por un fugaz momento en el que ninguna de las dos se había movido. «Dios, Becky, lo siento, no quería yo...» «Ey, no te preocupes», la tranquilizó, «no ha pasado nada». «Pero es que yo...» «Hola, Becky», dijo Irena, apareciendo, interrumpiendo aquella incómoda conversación de disculpas. «Hola, Irena», respondió Becky. «No sabía que estabas aquí». «Y yo tampoco sabía que tú lo estabas», respondió. «¿Puedo hablar contigo a solas un momento?», preguntó. «Seguro», contestó. «Diana, ¿me permites?». «Aquí estaré», contestó. «Bien», respondió Irena. «Sígueme», dijo sin mirar atrás. Becky la siguió algo confundida. La mujer estaba alejándose un poco de los demás para adentrarse en una zona de plantas altas. «¿Irena?», preguntó Becky. «¿Irena?», repitió. Era evidente que la había perdido de vista. Se recostó en un árbol, dispuesta a marcharse de ahí. La situación era demasiado extraña. Apenas había dado 2 pasos cuando sintió un impacto directo en su boca. «¿Pero qué?», exclamó tocándose donde le habían golpeado. «Bonito lo tuyo», gritó. «¿Es que no tienes un poco de integridad, besarla a la vista de todos?». «¿Qué?», preguntó aún sin entender. «¿Y por qué me pegaste?». «Y todavía lo preguntas», gritó. «No quiero tener nada que ver con una persona así. No me busques más, Becky. La temporada terminó hace tiempo y yo no te debo nada». «¿Qué?», gritó. «Pero pensé que tú y yo...». «Nada», la interrumpió. «Tú y yo nada. Adiós, Becky». «Frin, espera», dijo tomándola del brazo. «¿Es esto lo que quieres? ¿Realmente quieres que se termine así?». La pelinegra la miró dudando, pero ya estaba clara su decisión. «Sí, Becky», apartando su brazo. «Es esto lo que quiero», dijo comenzando a marcharse de ese lugar, sabiendo y sintiendo perfectamente que eso no era lo que quería que sucediera. ¿Celos? Ganará la guerra el que mejor sepa perder batallas. Frin no había mirado atrás ni una sola vez mientras se marchaba con pasos rápidos. No se había despedido absolutamente de nadie, ni siquiera de Irena, que sabía que la esperaba en el rincón donde estaba. Era claro que ella le iba a querer sacar información acerca de su favor, pero ella no iba a perder el tiempo mintiendo. Ya no quería ni siquiera seguir pensando en todo lo sucedido. Simplemente se marchó. Becky sintió el sabor metálico en su lengua. Al parecer sí había cortado un poco su labio con sus mismos dientes. Escupió aquello cerca de un árbol y rápidamente comenzó a caminar por donde se había marchado la pelinegra hacía algunos segundos.
La buscó entre medio de la gente, en el baño, dentro, afuera y en la entrada. Buscó y nunca la encontró. «Disculpa, ¿has visto a Frin Sarocha?», le preguntó a una mujer cerca de la puerta. Esta negó y Becky suspiró frustrada. Era más que obvio que seguramente se había marchado. Fue directamente hacia el patio, adentrándose nuevamente en la fiesta. Había preguntado por la pelinegra a cada persona que se cruzara, pero nadie sabía qué responderle. Estaba ahogándose con una segunda bebida cuando William finalmente hizo una aparición. «Si sigues así, terminarás borracha en un parpadeo», dijo riendo. «No me interesa», respondió antes de terminarlo. «Vaya, ¿qué tenemos?», dijo dándole una silla para que se sentara. «¿Una mala noche, acaso?». «No sé de qué manera describirla», contestó tocando el mantel. «¿De casualidad has visto a Frin?», se aventuró a preguntar. «Creo que sé a dónde irá todo esto», dijo comprendiendo. «Y no la he visto. ¿Qué sucedió?». «Larga historia», levantando sus hombros, «pero ahora no tengo humor para hablar de eso». «Está bien, será cuando tú quieras», contestó. «¿Piensas quedarte un momento más?», preguntó. Becky lo miró levantando la ceja. Conocía aquella expresión. «¿Ya te irás?», preguntó. «¿Quién es?», medio sonriendo. «La rubia de allí», señalando con el mentón. «Es simplemente maravillosa». «Con la que estabas bailando», mirándola. «¿Así tan rápido? ¿Ni la conoces?». «Oh, vamos, Becky», riendo. «Como si tú nunca lo hubieras hecho. Pienso llevarla a casa esta noche», mirando su reloj. «Justo ahora», parándose. «Está bien, diviértete, Casanova», contestó. «Creo que me quedaré un momento y luego veré qué haré». «Bien», saludándola, «pero el lunes tenemos una charla pendiente», mirándola. «Hecho», asintió. Becky observó a William marcharse hasta donde estaba aquella rubia. Le había dicho algo al oído y ésta sonrió con ganas. La mujer, en realidad, no estaba nada mal para su amigo. La castaña no dudaba de que al menos él iba a pasar una buena noche. Los siguientes tediosos y largos minutos los había pasado sola pensando. Justo cuando se había parado dispuesta a marcharse, había visto a Diana conversar con alguien. Ahora no estaba de humor para soportar a nadie, así que, escabulléndose entre la gente, la perdió de vista. Encontró a los señores Dyatlov y aprovechó para despedirse de ellos, cosa que no había sido tarea difícil. Pero lo que sí había sido difícil fue mentir y evitar la cantidad de preguntas que le habían lanzado al no verla en compañía de Frin. Becky mintió de la mejor manera creíble y con eso se liberó de la obligación de la noche. Como había sido William quien la había llevado, tuvo que pedir un taxi para regresar a casa. Estaba cansada física y mentalmente. Se sentía completamente confundida acerca de su relación con Frin, si es que la podía definir así. La semana había sido dura trabajando para la revista, y este tipo de enfrentamientos terminaban por agotarla. Tocó su labio y lo sintió un poco hinchado. Además de eso, tendría que cortarle a la pelinegra de una vez por todas las agresiones físicas. De la manera en la que la había mirado, Becky no dudaba de que la quisiera estrangular con sus propias manos, pero aquello no le daba ningún derecho. Ella nunca le había levantado un dedo. Que no dijera nada al respecto solamente hacía que ella se sintiera con el derecho de hacerlo cada vez que quisiera, y eso estaba mal. Una vez en el penthouse se había quitado toda su ropa de fiesta y se había vestido cómodamente para dormir. Era algo tarde, y obvio que todos aún estarían durmiendo, pero de todas formas decidió pasar a ver a Pailiu a su habitación. Apenas había abierto un poco la puerta cuando vio el bulto en la cama moverse. «¿Becky?», preguntó acomodándose mejor. «Lo siento, no quería despertarte», entrando. «No te preocupes, de todas maneras estaba despierta», bostezando. «¿Acabas de llegar?». «Sí, hace apenas un momento». «¿Cómo te sientes?». «Algo adolorida, mi pierna está causando algunos problemas esta noche». «¿No te has tomado nada?», preguntó. Pailiu negó con la cabeza. Becky fue por un vaso de agua y volvió enseguida. «Sé lo molestos que pueden llegar a ser esos dolores, pero deberías tomarte estas cada vez que eso suceda», dijo alcanzándole una pastilla. «Gracias», dijo incorporándose. Introdujo la pastilla y luego bebió del agua que Becky le había traído. «Si no fuera porque has venido, tendría que haber soportado el dolor lo que restaba de la noche».
Eso porque eres terca, dijo acomodándola. Ahora sí me iré a dormir, pero por cualquier cosa no dudes en avisarle a alguien lo que necesitas. Lo haré, prometió. Pailiu se acomodó dispuesta a dormir nuevamente. Becky estaba llegando a la puerta cuando Pailiu la llamó. Buenas noches, mirándola. Buenas noches, Pailiu, dijo antes de abrir la puerta y marcharse. Ahora solamente quería descansar. El fin de semana había pasado aburrido, sin novedad alguna. Becky no se atrevía a llamar a la pelinegra, ya que, conociéndola, sabía que ésta ni se tomaría la molestia de contestar su llamada. Lo mejor era esperar paciente hasta verla en persona y ahí aclarar las cosas. Flynn iba a estar sin salida estando a la vista de todos, ya que no iba a dar ningún espectáculo para que el público hablara de ello. Había pasado una semana completa cuando a las 2 les llegó aquello que había anunciado Clark en la fiesta de bienvenida de su sobrino. Él se iba a casar. Al parecer, ambos novios ya tenían todo preparado. Solamente restaba mandarle la invitación a cada invitado. Aquello no podía haber llegado en mejor momento. Revista de modas ícono. No los quiero de este verde, dijo Flynn. Hen, encárgate de que lo sustituyan por el azul. Los vestidos tienen buen diseño, pero con este color no van. Yo me encargaré, contestó. ¿Y qué hay de las flores? ¿Qué consiguieron? Conseguimos las rosas que pidió y los claveles rojos, contestó una mujer. Podríamos conseguir flores amarillas para que... Ya no las quiero, la interrumpió. No quiero solo tonos oscuros. Encárguense de conseguir flores blancas, no importa cuáles, solamente que sean blancas. Está bien, contestó la misma mujer, completamente sorprendida por su cambio. Y quiero el artículo de los vestidos de novio para hoy en la tarde. Necesito verlo con tiempo, dijo parándose. Eso es todo por hoy, caminando hacia afuera. Se puso a corregir algunos artículos cuando escuchó la puerta y segundos después entró Nam. Señorita Sarocha, las modelos que pidió acaban de confirmar su asistencia. ¿Todas?, preguntó sin mirarla. Cada una, respondió. Solamente necesito saber para cuándo es que quiere verlas usted. No lo sé, Nam. Encárgate de que sea un día en el que asistan todas, dijo. Y encárgate de aclararles que, si alguna falta, yo no dudaré en sustituirla rápidamente. No estoy para perder el tiempo con jóvenes irresponsables e indecisas. Está bien, lo haré enseguida, dijo antes de marcharse. Flynn no estuvo demasiado tiempo a solas cuando nuevamente vio entrar a su secretaria. ¿Y ahora qué se te olvidó, Nam?, preguntó. Es que hay un hombre que viene a hablar con usted. ¿Un hombre? ¿Tiene cita o algo? No, pero dice que usted lo conoce muy bien. Me dijo que era de apellido James. ¿James?, preguntó haciendo memoria. Yo no conozco a ningún... Quizás viendo me haga memoria, dijo Jungkook entrando. Flynn lo miró sorprendida por su descaro al entrar. Discúlpame por haber entrado así, pero no podía arriesgarme a que no me des la oportunidad de hablar algo contigo. ¿Conmigo?, preguntó. ¿Y tendríamos que hablar? Bueno, eso lo sabrás cuando te lo cuente, sonriendo. Flynn no tenía ni una mínima porción de ganas de hablar con aquel sujeto, pero haciéndole perder el tiempo quizás no vendría mal para mantener su cabeza ocupada en otras cosas. Bien, dijo pesadamente. Nam, puedes marcharte. Claro, señorita Sarocha, dijo asintiendo para luego obedecerla. ¿Y qué es eso de lo que quiere hablar conmigo, señor Jungkook?, preguntó con impaciencia. Es una propuesta la que vengo a hacerle, señorita Sarocha, sentándose. Que no será algo del otro mundo. Está bien, dijo sentándose también. Lo escucho. Revista de modas Volk. Becky acababa de arrojar unos papeles a la basura cuando justo entró William, viéndola en el proceso. ¿Mala elección?, preguntó entrando. Últimamente así es, contestó sentándose. Me rodean malas elecciones. Seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Tómalo como quieras, William, dijo. ¿Esas son las postulantes?, preguntó mirando la carpeta que tenía en sus manos. Exactamente, respondió dejándola sobre su escritorio. Todas cumplen los requisitos estrictos que aplicaste. Genial, tomando la carpeta. En cuanto las tenga te lo haré saber. Está bien, respondió. ¿Alguna novedad con tu chica?
preguntó cambiando de tema de repente. No es mi chica, William, explicó. Oh, pero bien que has sabido de quién estaba hablando, dijo riendo. ¿Aún no la has llamado? Ya va a pasar una semana. No lo he hecho aún y dudo que lo haga. ¿Y eso por qué? Tengo mis razones. No puedo entenderlo todo. Está bien, Becky, sabes lo que haces, parándose. Pero espero que no te des cuenta tarde de lo que haces o que tenga que suceder algo primero para que lo notes. ¿Notar? Preguntó mirándolo confusa. Becky, dijo suspirando. ¿Cuándo te darás cuenta? Preguntó avanzando hacia la puerta. ¿Darme cuenta de qué, William? Preguntó. De que la quieres toda para ti y que sabes que cada parte de ella te pertenece. Tú sabes, guiñándole un ojo. Piénsalo y te darás cuenta de la verdad, dijo antes de marcharse. Becky se sentó nuevamente en su asiento pensando en las palabras de su amigo de toda la vida, dándose cuenta de una verdad que no le gustaba para nada reconocer. Ella nunca fue mía. Después de ese día, la castaña se había puesto a pensar demasiado, cosas que, aunque no le gustaran, tenía que aceptar. Si bien no había tenido a Frin de la mejor manera, al menos ella no se había mostrado del todo disgustada con eso, ni tampoco le había hecho pagar de alguna forma lo que ella le obligaba a hacer. Los días seguían pasando, y como era de esperar, finalmente había caído la fecha en la que el gran John Clark contraería nupcias. Becky quizás quería retrasar el momento, pero sabía que sería inevitable encontrarse. Teniendo la misma profesión y fama, era bastante obvio que tendrían que seguir soportándose las caras, quisiera o no. William, desafortunadamente, ya había tenido una compañera con quien asistir, así que Becky no se había hecho problema. Estar sola en un evento así no sería la gran cosa. Después de todo, para ella no sería gran problema encontrar a alguien con quien pasar el momento y divertirse. Siempre habría alguien que se acercara para hablar. El casamiento por iglesia había sido una maravilla, por así decirlo. La novia portaba un vestido que a más de uno había dejado sin aliento, y Clark había usado un elegante y blanco traje al igual que la novia. Todo lucía simplemente magnífico. Becky había soportado durante toda la misa las palabras melosas de William y su compañía, y ni hablar de las manos traviesas de ambos. Becky quería arremeter su enojo porque estaba en una iglesia y no porque sintiera envidia de aquellos dos, no señor, de ninguna manera. La fiesta se haría en un gran salón lujoso y bastante caro, hay que aclarar, y muy reconocido, en el que solamente tenían el placer de asistir aquellos a los que sus costos se los permitieran, que eran solamente famosos, importantes empresarios y demás gente que gana por montones dinero. Para la castaña aquello no era ninguna novedad. Ya había tenido que asistir a fiestas con anterioridad en aquel mismo lugar, pero no negaba que el decorado de unos recién casados era completamente digno de admirar comparándolo con otras fiestas. Al parecer, el señor Clark no había escatimado en gastos. Comúnmente todo estaba adornado de color blanco, con algunos toques dorados. La vajilla era de primera clase junto con todo el menú y bebidas. Cuando finalmente la cena había terminado y la fiesta había dado su inicio, Becky, hasta ese momento, se había permitido divertirse. William había tenido la caballerosidad de invitarla a bailar algunas veces, dejando a su acompañante segura en algún asiento. La castaña se estaba divirtiendo al máximo cuando observó a Diana acercarse hasta ella. «Hola, Becky», dijo la rubia con una sonrisa. «Diana», contestó alegre. «Qué casualidad encontrarte aquí. Papá es un buen amigo del señor Clark y ha invitado a toda la familia», explicó. «Entiendo», dijo asintiendo. «¿Quieres bailar?», le preguntó viendo a William caminar en dirección a su compañera. «Seguro», contestó Diana con una sonrisa. Becky se pasó los siguientes minutos bailando aquella movida canción con Diana, disfrutando del momento. En cuanto la canción terminó, rápidamente comenzó una que era un tanto más lenta. Becky disfrutó el bochornoso momento en el que a Diana se le tornaron rojas las mejillas al entender lo que eso significaba. Ella estaba a punto de alejarse cuando la castaña la apretó contra su cuerpo, no dándole ninguna escapatoria al respecto. Así que juntas, prácticamente abrazadas, bailaron lentamente aquella romántica canción. Becky había girado a Diana, completamente sumergida en el momento. Por un mero impulso desconocido, ella levantó la mirada. Y por unos instantes,
deseó no haberlo hecho. A metros de distancia, desde una puerta localizada en el costado del salón, salía Frin tomada del brazo con nada más y nada menos que Jungkook, quien lucía una sonrisa enorme en su rostro, seguramente orgulloso de la mujer con quien estaba en compañía. Esta la había observado claramente durante un fugaz momento, pero Becky no dudaba que sí la había visto. Diana notó el cuerpo de la castaña tenso y rápidamente dirigió la mirada en su misma dirección, viendo lo mismo y no entendiendo nada en lo absoluto. «Becky, ¿todo bien?», preguntó con algo de timidez. «Sí, por supuesto», contestó quitando la mirada. «Si no te molesta, quisiera sentarme, Diana». «En absoluto», contestó. «¿Quieres que esté contigo?». «Como quieras», respondió indiferente. Becky volvió a su mesa, que en ese momento se encontraba vacía. Al parecer, todos los demás estaban bailando y disfrutando aquella fiesta. Acomodó una silla para Diana y ella se sentó, volviendo a mirar una vez más en aquella dirección, donde sintió millones de sensaciones revoloteando en su estómago para dispersarse en todas direcciones, dándole paso a un nuevo sentimiento que ella desconocía. Frin acababa de saludar sonriendo forzadamente a otra persona desconocida y que no era de su interés, gracias a que Jungkook la presentaba con todo aquel que se cruzara en su camino. Se estaba tomando demasiada libertad que a ella le molestaba, su cercanía, la posesión con la que entrelazaba su brazo y la poca distancia en la que le hablaba. Aquello estaba empezando a incomodarla y no dudaba en que pronto se lo haría saber. Estaba a punto de inventar cualquier cosa absurda cuando observó a John venir hacia ella para su salvación. «Frin», dijo él alegremente. «¿Cómo la estás pasando?». «De maravilla, John», dijo aprovechando la oportunidad para quitarse a Jungkook. «La fiesta, la decoración, el lugar, todo está perfecto», dijo genuinamente. «Gracias, eso lo debemos agradecer a mi esposa», dijo volviendo a sonreír. «A propósito, ¿dónde está?», preguntó de casualidad. «Por el momento es a ti a quien he saludado solamente». «Está hablando con cada invitado que se cruce. Tú no te preocupes», comentó despreocupadamente. «A divertirse», gritó entusiasmado. Jungkook se había acercado hasta su socio para hablar de algunas cosas. La pelinegra aprovechó esto y no dudó en escabullirse rápidamente hacia el baño, teniendo un poco de libertad para ella misma. Becky había observado todo desde su mesa, y en cuanto vio a Frin ir en dirección hacia los baños, no dudó en aprovechar esta oportunidad. «Enseguida vuelvo», dijo parándose. Diana estaba justo bebiendo una bebida, así que no pudo contestarle, pero, de igual manera, si eso no hubiera pasado, Becky tampoco hubiera escuchado, ya que se había alejado tan rápido como había terminado la frase. Frin se encontraba ya lavándose las manos cuando escuchó la puerta abrirse, pero ella no había levantado la mirada para fijarse. Becky caminó seriamente hasta posicionarse detrás de ella, observándola fijamente desde el espejo. «¿Por qué viniste con él?», preguntó. Frin alzó rápidamente la mirada al espejo, reconociendo esa voz. Becky estaba completamente seria detrás de ella, sin despegar la mirada de sus ojos. «No tengo por qué responder eso», dijo, siguiendo con su trabajo. «Te he hecho una pregunta, Frin», respondió. «¿Y por qué salías del jardín trasero con él?». Frin suspiró y apoyó ambas manos en el mármol mirándola. «Como ya te he dicho, Becky, no tengo por qué responderte», dijo. «Además, no sé por qué debería importarte tanto. Tú te veías muy entretenida bailando con aquella rubia. Con que sí la había visto después de todo». «Ella no es nadie», respondió. «En cambio, Jungkook está interesado en ti, por si no te has dado cuenta. Eso a mí no me importa». «Entonces, ¿por qué has venido con él?», preguntó. «¿Él fue el de la idea?». «¿Por qué tanto interés?». Mirándola por el espejo. «Solamente quiero saber hasta dónde llega tu interés por él». «¿Te molesta que pueda importarme?», preguntó dándole una sonrisa. «A ti no puede gustarte él», dijo volteándola. «De ninguna manera». «¿Y por qué no, Becky?», preguntó sin apartarse de su cercanía. «¿Por qué no debería?». «Porque eres demasiado para él», dijo pronunciando lo que tanto Frin amaba escuchar. «¿Y qué sería lo apropiado para mí?», se atrevió a preguntar, clavando sus uñas en la espalda de la castaña, pero a Becky aquello no estaba ni lejos de molestarle. «Alguien igual a ti», respondió mirando su boca. «Alguien con el mismo éxito, reconocimiento y altura.
Alguien que sepa lo que quieres, donde sea y cuando sea, sin importar el momento. Alguien que sepa complacer cada capricho tuyo, Frin, dijo acariciando su cabello. ¿Y quién es esa persona, Becky?, preguntó agitada, apretándose contra su cuerpo. Olvidó por completo el lugar donde se encontraban. ¿Necesitas pistas?, preguntó acercándose más. Sí, respondió sin aliento. Las necesito ahora. Becky la tomó de su cadera, acercándose lo mejor posible a ella. Ambas estaban a punto de perder la razón y dejar que sus bocas hicieran lo que tanto deseaban hacer. Pero la puerta del baño se escuchó y ellas se separaron con una velocidad admirable, sin dejar la menor sospecha de lo que estaban a punto de hacer. «Permiso», escucharon decir a la mujer entrando a uno de los cubículos. La mirada de ambas ahora era completamente sorprendida. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer no hubiera entrado? Frin rápidamente recobró la compostura, reprochándose a sí misma lo que estaba a punto de hacer. «Frin, yo...» «No hace falta que digas nada, Becky», la interrumpió. «Ni siquiera tengo la necesidad de oírlo», dijo marchándose. «Espera», tomando su brazo. «No te puedes escapar fácilmente», dijo hablándole para que solamente ella escuchara. «Lo que acabo de decirte es cierto, puedo demostrarlo». «¿Ah, sí?», preguntó quitando su brazo. «¿Cómo?». «Vente conmigo en cuanto termine todo. Lo demás vendrá solo», prometió. Frin solamente dio una sonrisa torcida ante lo que había escuchado, pero, sin embargo, no contestó nada, sino que se marchó dejando a Becky con la duda pintada en su cara. No había pasado mucho tiempo cuando llegó el momento de cortar el pastel, las fotos y el baile de los novios tampoco. Ambas mujeres no se habían parado de mirar cada una desde sus mesas. Becky había mostrado claramente su cara de disconformidad cuando Jungkook se acercaba hasta Frin para decirle algo, y la pelinegra miraba rápidamente en otra dirección cada vez que Diana acariciaba su brazo o Becky le brindaba alguna matadora sonrisa solo para ella. Eso estaba siendo demasiado para ambas. Frin había tenido un impulso de jugar con fuego, así que, sosteniendo su sonrisa traviesa y cuidando que nadie la observara, introdujo un dedo en su boca, mordiéndolo en la punta y luego pasándolo disimuladamente por su cuello, sin despegar por un segundo la vista de Becky, quien observaba todo con la boca abierta, tragando pesadamente. Si ella no estaba interpretando aquello de manera equivocada, no había duda de que Frin la estaba seduciendo, y ella, claramente, estaba perdiendo. Habían pasado quizás demasiado tiempo entre coqueteos y miradas prometedoras, pero ninguna se había atrevido a dar el siguiente paso. Becky estaba totalmente impaciente, ya que había sido ella quien había lanzado la propuesta y no había tenido respuesta alguna. Se había levantado de su asiento sin despegar su mirada y se había perdido en el fondo del salón. Frin había negado más de una vez un baile a Jungkook, ya que sabía que, si aceptaba uno, no iba a ser exactamente una canción la que iban a bailar. Ya había aprendido una vez e iba a tener más que suficiente. Había logrado deshacerse de él milagrosamente, y se había parado deambulando por el salón, intentando convencerse a sí misma de que no estaba buscando a Becky con la mirada. Había dado un paseo aquí y allá, de un lado y a otro, pero no había rastros de la castaña en ningún lugar. Se sintió ligeramente decepcionada y enojada, ya que no quería pensar que iba a ser uno de sus tantos juegos. En cuanto notó que en su mesa tampoco estaba la rubia con la que había estado anteriormente, ella pensó lo peor, recreándose miles de ideas de lo que pudieran estar haciendo aquellas dos fuera de la vista de todos. Eso fue demasiado. Frin no quería volver a pasar por la misma situación y la misma tonta discusión sin sentido. Si Becky tenía algo con aquella mujer, le convenía que ni se atreviera a acercarse a ella nuevamente, y mucho menos volver a intentar algo. Por el camino de regreso, encontró finalmente a John y a su esposa, quienes se habían mostrado algo tristes de que ella ya se marchara, pero, inventando algunas cosas, logró librarse de eso. No quería seguir estando en ese sitio. Intentó no estar a la vista de Jungkook, pero ya era tarde. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta de salida, este ya la había alcanzado. «Frin, espera», gritó corriendo hacia ella, alcanzándola. «¿Ya te vas?», preguntó estúpidamente. «Así es, Jungkook, así que si no te importa». «Espera, yo podría acompañarte», se ofreció. «En realidad no es necesario», dijo queriendo librarse de él.
Mi chofer no tardará en venir por mí. No hace falta que te tomes esa molestia. ¿Molestia?, preguntó. Eso no sería una molestia para mí, es todo un placer, dijo sonriendo. Ella suspiró cansada. Solamente serían unos pasos y ya se libraría de él. Asintió y comenzó a retomar su caminata de nuevo, escuchando cansadamente la conversación que, poco de su interés, le brindaba Jungkook. Hasta aquí. ¿Por qué no dejas que te lleve?, la interrumpió. Eso no me molestaría para nada. Además, así podríamos seguir hablando, dijo. Frin para nada iba a permitir que averiguara dónde vivía. No estaba dispuesta a soportar sus visitas sorpresa. Y mucho menos quería seguir pasando tiempo con él, no cuando ahora mismo se encontraba de un pésimo humor. Escúchame, Jungkook, yo... Eres hermosa, la interrumpió él, más que cualquier otra mujer que haya conocido antes. ¿Qué?, preguntó sorprendida. Está bien, creo que aquí hay alguna confusión. No es una confusión, contradijo. Solo permíteme hacerlo, dijo acercándose más. Permíteme demostrártelo. La situación estaba pasando demasiado rápido para su cerebro. Jungkook la había tomado de ambas mejillas y estaba aproximándose con demasiada ligereza. Frin estaba pasmada en su lugar, intentando procesar todo lo que estaba pasando. Jungkook estaba a pocos centímetros de su boca cuando una voz claramente enojada interrumpió aquello. «Frin», se escuchó fuertemente. La pelinegra logró componerse y empujó a Jungkook, recuperando su espacio. En cuanto giró, la sorpresa vino nuevamente a ella, siendo atrapada en aquella comprometedora e incómoda situación. «Becky», murmuró sorprendida. Jungkook observó a la castaña y se situó a un lado de la desconcertada pelinegra. «Tú olvidaste», mirándolos a ambos, «olvidaste tu pañuelo en la mesa», dijo teniéndolo en su mano. Frin lo miró y supo que aquel no era su pañuelo. Ni siquiera había llevado uno, pero había captado claramente el mensaje de la interrupción. Ella lo tomó sin decir nada. De todas maneras, Jungkook ni siquiera había notado ese detalle. «Gracias, Becky», dijo Jungkook por ella. «¿Ya te vas?», preguntó la castaña, ignorándolo olímpicamente. «Sí, es que yo la llevaré», se interpuso él, tomando a Frin de la cintura, agarrándola claramente distraída. «Ya veo», asintió Becky seriamente. «Entonces nos veremos luego. Claro, si se da la oportunidad. Que descanses», dijo cambiando lo que iba a decir, girando rápidamente. «Becky, espera», dijo ella avanzando. «No, Frin», dijo deteniéndose. «Ya entendí», dijo mirándola a ella y luego a Jungkook. «Creo que ya entendí perfectamente», dijo volteando y marchándose rápidamente. «¿Qué le sucede?», preguntó Jungkook. Ella parecía... «¡Cierra la boca!», gritó mirándolo. «¿Cómo te atreves a decirle que me llevarías tú cuando claramente sabemos que no es verdad?». «Oye, no te exaltes», pidió. «No pensé que fuera tan importante eso para ti». «Pues lo es, porque dijiste una gran mentira», empujándolo. «¿Ahora qué pensará?». «¿Pensará?», preguntó confundido. «¿Quién pensará qué?». «Olvídalo», gritó. «Por tu culpa, por tu jodida culpa», dijo mirándolo con odio. «Ni te vuelvas a acercar a mí, ni tampoco a hablarme más en lo que resta de tu asquerosa vida», caminando hacia donde la esperaba su chofer. «Frin, espera», queriendo retenerla. «No me toques», dijo quitando su mano. «Ni te atrevas a tocarme», señalándole. «Vuelves a intentar algo o a volver a decir alguna otra porquería inventada de mí y conocerás lo que es una mujer enojada», amenazó. Jungkook se quedó pasmado mirándola marcharse sin entender nada de lo que acababa de suceder, pero comprobando lo que todos decían. Aquella mujer sí que tenía carácter.